con ustedes y un poco tratar de discutir o tratar de entender lo que quería mostrarles, básicamente, ¿sí? He preparado ¿dónde está? Aquí está. Esta presentación para poder compartir con ustedes sobre todo uno de los temas. Esta semana nos toca trabajar la intervención con estudiantes con déficit auditivo y déficit visual. Para esta sesión he preparado o vamos a tratar de abordar lo que es el déficit auditivo y lo que tiene que ver con la intervención propiamente en relación al déficit auditivo. Sí, entonces eso vamos a tratar de discutir, de entender más o menos cómo puede ser una intervención y cómo tiene que situar la intervención dentro de la unidad educativa o dependiendo de, digamos, del tiempo, del espacio, de la edad del niño en el cual se trabaja, ¿sí? Con el cual se va a trabajar. Bien, si ustedes se fijan, hay algo que debemos de entender en el caso de ustedes del déficit auditivo, es que para trabajar con ellos es muy fundamental un elemento claro, como es el caso del lenguaje corporal. Por eso les estoy mostrando esta imagen de inicio, porque si queremos intervenir o trabajar con niños, con jóvenes o estudiantes con déficit auditivo, para esta tipo de población, el lenguaje corporal es fundamental, porque como ellos no escuchan y tampoco no escuchan, tampoco hablan, entonces hay una relación, ¿no es cierto?, de oído y obviamente el habla. Entonces, como no hablan y tampoco como no escuchan, lo que los niños tienen es un lenguaje perceptivo de visual altamente desarrollado. Entonces pueden interpretar los gestos, pueden interpretar los movimientos, pueden interpretar hasta los labios al momento de hablar con ellos, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta este elemento como punto de partida, ¿sí? Bien, veamos un poco los datos. En el caso de Cochabamba y en el caso boliviano, estamos hablando más o menos que en Cochabamba hay alrededor de 15.000 niños, 15.000 personas sordas que prácticamente no escuchan, ¿sí? Y algo muy llamativo es justamente esta idea de para 15.000, ¿sí? Para 15.000 tenemos básicamente dos profesionales, son dos niveles, ¿no? Entonces son solamente profesionales dos, ¿sí? Para una población tan enorme. Y ahorita les voy a decir por qué es muy poca esta población y no se considera más, ¿no? Hay profesionales libres de psicología, psicopedagogos, que si bien trabajan con estos niños, pero no trabajan en la intervención propiamente dicha, ¿sí? También estamos hablando de que existe más o menos un porcentaje, una cantidad de 3 personas con una discapacidad auditiva, ¿sí? Que ellos ejercen como maestros, es decir, que ya 3 personas sordas ya son maestros, ¿sí? Ya son profesores, docentes y están ejerciendo obviamente esta profesión en unidades educativas de atención especial. Y en el caso cochabambino estamos hablando de el audiológico que está en la General Acham, ¿cierto? Centro audiológico que está en la General Acham, que es prácticamente un centro especial que tiene la característica de ser escolarizado y dependiendo de las edades además de los niños, ¿no? Y tenemos un aproximado de 60 profesores, es decir, 60 personas con discapacidad auditiva que se están preparando actualmente en las normales para poder ejercer o para ser profesores más adelante, ¿no? Entonces hay que esperar todavía para que esta población, nuestros profesionales, se formen y obviamente se incorporen al sistema educativo, ¿no?, de regular
para poder atender a esta población. Y se incorporan de diferentes formas, ¿no? Ya sean como profesores o como especialistas, inclusive, ¿no? Después tenemos ese otro dato muy inusual, muy importante, que 25 personas sordas ya son profesores, ¿no? Entonces tenemos ese monto y esa cantidad. Y otro elemento muy importante finalmente es el tema de Cochabamba cuenta con un centro biológico bastante importante y bastante avanzado, digamos, en el tema de atención a los niños, porque no solamente es una escuela, tenemos un centro biológico donde se toman, ¿no? Medidas y todo. A ver, déjame entrar. Entonces, les decía eso, ¿no? Ahora, ¿por qué yo estoy agarrando estos números o estos datos? Porque tenemos en el caso particular en el caso particular de la intervención con personas con discapacidad auditiva, es muy importante tomar en cuenta que la intervención se realiza con personas especializadas o con personal especializado en el área. Es decir, que estamos hablando de personas que conozcan por lo menos mínimamente el lenguaje de señas, ¿no? El LCD, de modo de que puedan comunicarse con los niños, de modo de que puedan generar algún tipo de intervención más apropiada con ellos. De otro modo, es muy complicado desarrollar, y les voy a comentar mi experiencia, desarrollar algún tipo de intervención propiamente, ¿no? Porque si se trata de intervención de planificar, organizar algunas actividades educativas, se puede organizar y planificar. En ese nivel podemos participar, digamos, ¿no? En caso de que no seas un especialista en el tema de manejo de lenguaje, ¿no? Y ese es un tropiezo de muchos profesionales que estamos interesados en el área, pero nos cuesta trabajo aprender el lenguaje, es muy costoso. ¿Sí? Entonces es muy importante. Por eso yo tomo en cuenta estos números. Por eso considero más relevantes estos números, porque ya estamos hablando de la intervención o del trabajo de intervención de profesionales especializados en el área que conocen, dominan y además que son prácticamente población con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces es más fácil, digamos, para ellos trabajar. ¿Sí? Bien, ¿cómo debemos afrontar el trabajo de intervención? ¿Y para qué? O sea, ¿a partir de dónde? O sea, ya no es como en años anteriores, la intervención se le hacía, digamos, un poco más alejada o aislada de la unidad educativa, del sistema educativo, ¿no es cierto? Entonces, ahorita mediante la ley 070 lo que se ha desarrollado, y eso es un muy buen avance, se ha desarrollado ya currículos específicos para personas sordas. Entonces, ya es específico y además que esto se ha producido a partir de la sistematización de lo que se hacía en los institutos audiológicos, en el caso de Cochabamba, que ha participado en este proceso para sistematizar toda su experiencia y obviamente trasladarla a la ley. Producto de ese trabajo de sistematización es que se genera este currículum específico para atender a personas sordas. Debemos de entender lo siguiente, si queremos trabajar en intervención en esto. Hay dos modalidades de atención, de acuerdo a la planificación curricular que se ha hecho. Hay dos modalidades de atención a personas sordas. Una modalidad es una modalidad directa y la otra es la modalidad indirecta, ¿sí? Es muy importante entender eso. ¿Y cómo se caracterizan estas modalidades? Están un poco
situadas en lo que viene a ser en la estructura curricular que establece el Ministerio de Educación, ¿sí? Y lo que se ha hecho es un poco separar aquello que se va a hacer dentro de un sistema regular y aquello que se va a hacer dentro de una unidad educativa especial, como este caso en el audiológico de Cochabamba, ¿no es cierto? Entonces, la modalidad directa es la que está, digamos, está más orientada en dos, tres niveles y va a atender básicamente al nivel inicial y al nivel de primaria. Es decir, estamos hablando de un trabajo de intervención, un trabajo de acompañamiento, digamos, a los niños que presentan esta dificultad. Y estamos hablando de un trabajo desde muy, muy temprana edad. Por eso es que en el audiológico van niños muy chiquitos todavía y obviamente van con sus padres, ¿no? Entonces, acá estamos hablando, cuando hablamos de una modalidad directa de atención, estamos hablando de trabajar con niños entre 0 a 3 años, 0, de 0 años a 5 años, 6 años. Y esto se va a dividir, se divide. Esto es lo que es muy importante que hay que entender y aprender, porque para que podamos entender o ubicar, digamos, dónde se puede situar, en qué espacio-tiempo se va a situar la intervención que yo voy a realizar. ¿Sí? Entonces, no es nomás, y como lo anterior les había dicho, no se trata de generar un proceso de intervención cuando se me da la gana. Es muy complejo trabajar con niños sordos, ¿sí? Entonces, debemos entender esto, ¿sí? Ahora, dentro del modelo, dentro del sistema educativo, están incorporadas la atención. Ustedes saben que tenemos un currículo, ¿cierto? Es parte de la educación regular, pero está abocado a la educación especial. Ese es su subsistema, digamos, ¿no? Entonces, en ese subsistema es en el cual se va a trabajar una intervención educativa con todas sus características, ¿sí? Pero debemos de situar. Por eso es que les estoy compartiendo esto. Ya no es una intervención, digamos, sobre la base de nada o en un contexto en específico, ¿no? Con la idea de apoyar o ayudar. La idea es que sea algo procesual o algo organizado, de modo de que el niño que presente esta dificultad pueda desarrollar habilidades propias de su formación, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí es muy importante, yo os estoy pasando esto para que podamos ver. En la modalidad indirecta que se establece, debemos de trabajar con niños, obviamente, de 0 a 6 años. En la primera etapa, que se le denomina no escolarizada, el niño, para el trabajo con el niño es muy, muy importante involucrar a los papás, porque en esa edad más o menos, en realidad en toda esta edad de 4, 5, 6 años, los papás deben de asimilarse, debe de hacer un trabajo muy sistemático con los papás para que ellos puedan asimilar y entender, digamos, la necesidad que tiene su niño en relación a esta dificultad que presenta. Entonces es muy importante involucrar a los padres en estas primeras etapas, porque no se olviden que un niño sordo puede caer o puede llegar a cualquiera familia. Sí, no es que elige, no tiene mucho que ver con el tema de, digamos, que es heredada, ¿no? Un problema, una dificultad que es heredada, ¿no? Es más un problema congénito, ¿no? Entonces, tenemos esa dificultad. Es posible que en cualquier familia pueda llegar un niño con deficiencias auditivas. Entonces, eso obliga, digamos, al que va a trabajar en intervención, tener esta mirada clara de que los padres de familia deben ser involucrados, deberían involucrarse en el proceso de, si quieren, de intervención educativa o escolarización, de modo de que se pueda lograr no solo el aprendizaje del niño en su contexto, en su realidad, digamos,
de acuerdo a su dificultad, que es en este caso niño sordo. ¿Qué implica esto? Es que los padres tienen que trabajar el LSD, no solamente con los niños, también con los padres. Entonces, esto va a dar lugar a justamente lo que les decía, a que ellos se involucren en este proceso y obviamente padres e hijos aprenden el lenguaje de señas, ¿no es cierto? De modo de que sea un avance más a nivel de comunicación entre los padres y el niño que presenta esta dificultad. Es muy importante considerar eso para la intervención, ¿no es cierto? Si no hay un trabajo con los padres, un trabajo más psicológico con los padres para poder abordar esta dificultad, va a ser muy complicado. Pues hay que trabajar juntamente con el niño este proceso también con los padres, ¿sí? Entonces, una vez logrado todo ese proceso, más o menos de asimilación, de entendimiento y de comprensión de esta dificultad en familia, se va a pasar o se debe atravesar por la etapa escolarizada, que básicamente en esta primera etapa el niño va a aprender todo aquello que refiere a su contexto, es decir, a su contexto o a su particularidad o a su identidad, porque estamos hablando de una identidad muy particular que tienen los niños que presentan esta dificultad. ¿Sí? Entonces, durante todo este proceso, durante toda esta etapa, de 0 hasta los 6 años de edad más o menos, se trabaja con la identidad del niño, ¿no? Con la identidad propia del niño, el sordo, y sus particularidades que tiene el niño en relación a esta su dificultad, ¿no? Y no solamente, como les decía, con el niño, también con el padre, porque el padre tiene que aprender muchos cosas, ¿no? Entonces, no solamente se trabaja el lenguaje de señas, se trabaja el tema de identidad, sentido de pertenencia, sentido de aceptación, sentido de reconocimiento hacia esta dificultad y asumirla más que como una dificultad, como una especie de reto, una especie de cosa que hay que subsanar, digamos, o hay que saber sobrellevar. Se trabaja eso. Por eso es que el Instituto del Audiológico no solo trabaja con profesores, trabaja con pedagogos, trabaja con psicólogos, quienes apoyan o aportan en esos niveles, ¿sí? Entonces, les decía, es muy importante entender esto, entender esto. En esta etapa de modalidad directa, lo que se va a hacer es, si se han dado cuenta, es más, pareciera ser una etapa más escolarizada, pero que se va a desarrollar en un centro de educación especial, en una unidad educativa especial, propiamente para niños o personas que presentan la dificultad de aprender. Entonces, en esta primera etapa, lo que se hace es aprender a desarrollar estas habilidades que tengan que ver con la identidad personal, que tengan que ver con el dominio, el manejo del lenguaje de señas, ¿no es cierto? Boliviano en este caso, pero para poder lograr que el niño pueda comunicarse y poder lograr que el padre también pueda comunicarse con el niño. De otro modo es más complejo y más complejo, ¿sí? Entonces, esta es una primera etapa que más o menos la dividen en dos etapas grandes se divide, y es donde se va a hacer, digamos, la intervención educativa. Por eso es que les digo, hay que situarnos. Si vas a trabajar o tú estás involucrándote con un trabajo de intervención en estas edades, tienes que darte cuenta, tienes que reconocer o entender que la intervención que tú vas a desarrollar es en el marco de esta estructura curricular que no ha sido construida, y eso sí así me consta, no ha sido construida o diseñada a partir de las inquietudes o a partir de algo que no se ha estudiado. Esto se ha sistematizado desde con la participación de los institutos y todos los centros de educación especial que atendían personas sordas. Entonces, esta etapa yo ya la he conocido, les estoy hablando de hace por lo menos unos 6, 7 años, antes de la reforma de la 070,
Yo he estado involucrado en el Instituto Audiológico de Cochabamba, donde se tenía claridad en el manejo de estas modalidades. Entonces, la atención o la intervención en una modalidad directa tiene que circunscribirse en todo en toda esta estructura curricular, o en toda esta organización, digamos, de contenidos, de material e información o conocimiento que las personas solas van a aprender, ¿sí? Entonces, en una primera etapa es lo que les decía, ¿no? Se aprende el lenguaje de señas, se aprende la identidad, se va desarrollando la identidad de los niños, la identidad de un niño solo, que es muy particular y diferente a los demás. Sí, y obviamente lo del lenguaje de señas con todos estos contenidos que ya se tienen, ¿no? Se puede ir ampliando, obviamente, pero este es el marco grande que se va desarrollando, ¿no? Entonces, esta es una primera etapa o una primera modalidad que se desarrolla con una nueva ley y se está trabajando. En realidad no es con una nueva ley, esto ya había hace muchos años atrás, entonces solamente es sistematizado y hay un buen avance en ese sentido. La modalidad directa todavía no se ha trabajado, no se incorpora cuando un niño está en una modalidad directa, todavía no está en un sistema, digamos, tan escolarizado, es decir, tan dentro del sistema regular, todavía estamos dentro del sistema de educación especial, cuando hablamos de modalidad directa. ¿Sí? Entonces, entonces, ahí debe de haber claridad, ¿sí? Ahora, esto se va a desarrollar obviamente básicamente en todo lo que es primaria, en todo el sistema de primaria se va a trabajar todo esto, ¿sí? Luego, estamos hablando de estos contenidos que les estoy mostrando acá, y ya están establecidos desde desde primer grado, desde primero de primaria hasta sexto, es decir, hasta los 10, de 6 años de 6 a 10 años ya se tiene un contenido. Entonces, en ese nivel, la intervención va a empezar a jugar o va a empezar a tener otras comunicaciones más allá de trabajar, digamos, en lenguaje de señas. Va a tener otra connotación la intervención educativa, ¿sí? Bien. La otra modalidad que quiero que podamos, para podernos situar cómo se trabaja o cómo vamos a trabajar, está muy vinculada con, se denomina la modalidad indirecta. Aquí es donde, al parecer, es donde se tiene problemas, donde se tienen muchas dificultades, porque en la anterior modalidad, la indirecta, este proceso digamos, de incorporación o este proceso de trabajo de intervención educativa con los niños se desarrolla con personal especializado. Es decir, en una unidad educativa especializada donde los profesores, los auxiliares, el psicólogo, el pedagogo, todo el personal, el audiólogo, todos ellos tienen y saben, conocen el lenguaje de señas, las características y particularidades del trabajo con personas sordas. Sí, la diferencia es que aquí en la modalidad indirecta, este niño que se ha formado o ha trabajado o ha desarrollado sus habilidades en el marco de su contexto, ¿sí? Es prácticamente su identidad sorda, este niño llega a sexto de primaria y debe de ser incorporado a su sistema de educación regular. En este caso estamos hablando de la de secundaria en las unidades educativas, en las diferentes unidades educativas. Entonces, en la lógica de inclusión es que se trabaja, se debe ser trasladado, digamos, o incorporado a un centro, a una unidad educativa del sistema educativo. Es aquí donde se tiene problemas.
En una unidad educativa especial, para que el niño pueda manejarse a nivel de temas de comunicación, temas de tiempo, espacio, educación especial, en temas de acceso a los espacios, en temas de estrategias de atención, en temas de materiales propios para atender a los niños, eh, es muy avanzado y muy desarrollado en la modalidad indirecta. Porque como es un centro de educación especial orientado y dirigido hacia niños y personas sordas, es que se ha desarrollado y se ha avanzado. Lo audiológico ha avanzado en ese sentido. Sus aulas son muy textuadas, tienen bastante gráfico, tienen material para desarrollar o trabajar con los niños, estamos hablando de materiales educativos. Entonces, en ese nivel se logra, digamos, desarrollar con mucha facilidad. O con algo de facilidad, digámoslo así, porque igual tiene sus problemáticas. En la modalidad indirecta es el problema, porque ya este niño que ha atravesado, ha cursado, ha estudiado dentro de un sistema escolarizado, pero en el marco de lo que es la educación especial, un centro de educación especial, con personas especialistas que entienden a esta población, tiene que atravesar o tiene que saltar a un sistema de educación regular. Estamos hablando de secundaria. Y eso implica trasladarlo a una escuela normal, con personas normales, con niños normales, o jóvenes en este caso, normales. Entonces el trabajo ahí es mucho más complicado y mucho más grande, y es donde más o menos intervenimos o empezamos a trabajar la parte educativa, digamos así, con las unidades educativas. Y es ahí donde se aporta, digamos, o donde se trabaja con los jóvenes. Sí, preguntas ahí, por favor, hasta antes de pasar al otro lado, al otro punto. ¿Sí? Hola, ¿están ahí? Licenciado, buenas noches. Una preguntita. ¿Está Hola. compartiendo? Sí, Eh, sí. no veo, pero yo nada. Ay, qué tonto, no he compartido nada. Lo siento. Reclamen, pues. Reclamen, pues. Ahora se ve. Sí, ahora sí, licenciado. Decía, Qué tonto, no yo veo. pensé que estaba mal mi celular y por eso estaba No, callada. no, no, no. A ver, esto es lo que les estaba mostrando hace unos años. Estamos trabajando este tema, perdón, lo siento, yo me he sentado y he empezado a hablar. Estamos trabajando este tema, es lo que les decía al inicio, para trabajar con niños, jóvenes, estudiantes con déficit cognitivo, con dificultades. Ay, estoy mal, mi título está mal, perdón. Sí, estamos hablando de personas sordas, ¿sí? Entonces, para trabajar con la población, con este tipo de población, les he mostrado estos datos, ¿sí? En síntesis, se podría decir de que no hay profesionales que puedan atender a este tipo de población por la complejidad que tienen, ¿no? La atención, la intervención misma en este tipo de... Porque mínimamente tenemos que aprender el lenguaje de señas, sí, sí, tenemos que aprender el lenguaje de señas. Porque un niño sordo, eh, cuando tiene el problema de la sordera, estamos hablando de que también tiene el problema de comunicación en términos orales, es decir, el lenguaje oral del niño no está desarrollado y no va a desarrollarse. Hay una relación estrecha entre la comprensión del sonido y la expresión misma del sonido. Entonces, es muy importante, por eso para que un niño hable también escuche. No hay esa relación y es muy difícil. ¿Sí? Entonces tenemos ahí esta problemática, ¿no? Muy pocos profesionales, se ha trabajado con la nueva ley, sin embargo hasta el 2021, hasta la fecha, se tienen estos datos que les estoy mostrando, ¿no? Muy pocos profesores que presentan esta discapacidad, o muy pocas
personas que se dedican a esto, y si hay profesionales libres es muy complicado que se trabaje dentro de estas instituciones, porque son instituciones que pertenecen al sistema educativo nacional, es decir, tienen ítem y todo ese problema de siempre, ¿no? Entre profesionales libres y todo. Entonces, en el caso de Cochabamba tenemos el audiológico, ¿cierto? Que deben de conocer ustedes. Está en la General Hacha, si no me equivoco, final General Hacha. Sí, muy bien, por ahí más o menos. Sí. Entonces, les comentaba esto de la modalidad directa. Modalidad directa. Lo que pasa es que con la 070, lo que se ha desarrollado para atender a personas con déficit auditivo o personas sordas es pues ya se ha estructurado un currículum específico para esta población. Y es a partir de la experiencia, es lo que les decía, ¿no? La sistematización de experiencias que se ha desarrollado antes de trabajar esto, ¿no? Entonces, todo esto es producto de la experiencia que ya se ha tenido en cuanto al trabajo especializado que han hecho estos centros o los centros de educación especial que tienen personas sordas a nivel nacional. Entonces, no es un documento que nace de la nada. Yo recuerdo, les estoy hablando más o menos del 2008, 2009 más o menos, cuando yo estaba en el audiológico trabajando, estaba casi un año con ellos, y para ese entonces no había reforma, no había la 070, ¿no? Entonces, no recuerdo muy bien los años, pero era más o menos por ahí. Y no había, digamos, la influencia de la ley 070, y para ahora ya hay una influencia fuerte de la 070 en la cual hay que acomodarse y hay que empezar a iniciar nuestro trabajo de intervención. Por eso es que les mostramos todo esto. La modalidad directa, así como les decía hace rato en síntesis, va a implicar un trabajo desde los 0 años hasta los 10 años, ¿no? Estamos hablando más o menos en términos escolares o educativos, estamos hablando de, digamos, como le llamamos, kinder, pre-kinder más o menos, y primaria, ¿sí? En esas etapas. Pero en el caso de trabajar con personas sordas ya es desde 0 años de edad, porque la llegada de un niño que presenta dificultades de este tipo a la familia es muy complicada, muy compleja. Es muy difícil para los padres entender, entonces, además que es muy difícil comunicarse, ¿no? Entonces, lo que se hace en esta etapa de modalidad directa es trabajar en una unidad educativa especial. En el caso cuchabambino es en el radiológico, que es donde se trabaja. Si no me equivoco, también hay un Vinto, si no me equivoco. Pero el de Vinto creo que es parecido, no recuerdo muy bien. Entonces, acá lo que se hace es lo que les decía en resumen rápidamente, es trabajar en dos dimensiones o dos líneas fuertes que tiene esta modalidad directa. Una, se trabaja fuertemente el tema de la identidad propia, cultural de los niños, de la población sorda, que tienen sus propias particularidades en términos de comprensión de la realidad, contexto, relacionamiento, integración, tienen sus propias particularidades, ¿sí? Entonces, eso es lo que se trabaja con el niño. Y sumado a ello, se trabaja el tema del lenguaje de señas boliviano, que no dista mucho del lenguaje de señas internacional, tiene sus particularidades, pero no es muy bien. Sí, eso se trabaja. Y luego se entra a una etapa, es una etapa de escolarización, pero dentro de una unidad educativa especial, ¿sí? Eso tienen que tener claro. No es fuera de la escuela, no es fuera de un centro, es un centro especializado donde se tienen profesionales
personal especializado para este tipo de dificultades. Y obviamente, como ya es un centro, una unidad educativa, estamos hablando de la organización, que tiene una organización curricular desde en estos niveles, ¿no? En todos los niveles tiene su propia organización curricular, tiene sus contenidos, sus temáticas, se plantea sugerencias a nivel de materiales y metodologías dentro de la misma ley, ¿no? Que, como les decía, son metodologías sistematizadas y organizadas desde la experiencia de los centros. ¿Sí? Eso es lo que les decía. Ahora, antes de entrar a esto, les decía, hay una diferencia grande, les decía. Cuando el niño, bueno, ya joven, ya ingresa o debe de ir a la escuela, a la unidad educativa en el nivel de secundario, debe de ir a una unidad educativa normal, con estudiantes que quieren normales, no sé si va a terminar, pero dentro del sistema de educación regular, que no es una unidad educativa especial únicamente, donde se atiende únicamente a personas sordas, sino también, no se puede que decir, hay hasta locos, ¿no? En las otras unidades regulares. Entonces se atraviesa ahí. Por eso les decía, antes de pasar a la modalidad indirecta, si tienen alguna consulta, algún comentario o alguna sugerencia, para poder pasar y mostrarles un poco la idea y después comentarles la experiencia que he tenido en el trabajo que hemos desarrollado, el trabajo de intervención que hemos desarrollado con la psicóloga y mi persona en aquel entonces. Si no hay nada, una consulta, una curiosidad, entonces seguiremos. Bien, les decía, hay un tránsito, va a haber un tránsito entre modalidad directa y modalidad indirecta. La modalidad indirecta va a implicar o va a tener una connotación diferente. Este niño que desde sus 0 años hasta sus 10 años, en algunos casos más, se ha formado, ha estudiado, ha cursado sus estudios digamos, de inicial, maternal y primaria en un centro de educación especial, pasa a una unidad educativa normal, regular. ¿Sí? No hay específicas, es cualquiera, por ese caso. No hay identificadas así. Deberían de atender, porque se supone que las unidades educativas, dentro del marco de la ley, se trabaja el tema de la inclusión. Nosotros estamos hablando de una lógica de inclusión en las unidades educativas. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Y ahí viene el problema que yo por lo menos he identificado. Tiene que ver que el niño no va solo a la unidad educativa a estudiar sus cursos de secundaria, ¿sí? No va solo. Tiene que ir con un personal especializado que va a apoyar en el manejo o en el lenguaje de señas, es decir, alguien que va a ir a, si quieren, a traducir el lenguaje de señas lo que la profesora va a decir. Sí, entonces ahí se tiene una pequeña, para mí gran dificultad, porque finalmente me pasa lo que me está pasando a mí, lo que me ha pasado a mí en este curso de verano que he dado en la universidad. Estoy terminando un curso de verano ahora y tengo la dificultad, tengo en la materia un estudiante en la universidad, un estudiante con la dificultad, es sorda, tiene la discapacidad. Entonces, si no me avisaban, si no me comunicaban, ¿saben quién? Los estudiantes y ella, además de ella, porque lo que hizo este estudiante es escribirme al WhatsApp y decirme soy tal persona, no les voy a decir el nombre, soy tal persona, soy un estudiante con
discapacidad, sí, soy sorda y obviamente no hablo tampoco. Y me dice cómo podríamos trabajar. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho con ella? Luego les voy a comentar. Entonces, se atraviesa una serie de problemáticas muy complicadas, pero que tienes que ir resolviendo en el camino, ya no más. A veces te va a hacer eso, ¿sí? Y en las unidades educativas es algo muy parecido, ¿no? Muy parecido. En el anteaño pasado ha pasado algo muy parecido, muy interesante en la unidad educativa del ejército. Esto será más en los particulares por este caso. Han llevado a un niño y ya le tocaba secundaria y la psicóloga, dirección no han hecho absolutamente nada y han dejado que esto sea resuelto por la profesora de aula que no conoce, no sabe cómo trabajar con niños sordos, resuelva su problema. ¿Sí? Producto de eso es que aparezco ahí, me llaman y me dicen cómo hacemos. Es otra experiencia de trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a trabajar, cuando ya se tiene personal o personas con esta dificultad en las unidades educativas en el nivel secundario, hay 4 cosas que debemos de cuidar, y yo le diría hasta 5. Porque, ojo, no les van a proporcionar, no nos van a proporcionar un maestro especializado en lenguaje de señas. No va a haber, te van a hacer creer que te lo dan. ¿Sí? Entonces, sí, entonces, lo que tenemos de trabajar es las estrategias de acceso. Debemos de trabajar estrategias de comunicación, las estrategias para captar la atención y obviamente otras estrategias. Yo creo que es aquí donde ingresamos nosotros. Como son unidades educativas donde no hay personas especializadas, donde ingresamos nosotros. Cuando estamos hablando de estrategias de acceso, estamos hablando de elementos como por ejemplo ubicación, y ahí tenemos muchos problemas. Por ejemplo, ustedes saben que para el niño sordo el lenguaje corporal es fundamental. Es decir, el niño sordo no atiende, como no escucha, no habla, él tiene los mecanismos de las señas, su comunicación es a través de las señas y a través del lenguaje corporal. ¿Sí? Entonces, para lograr entender o comprender eso, lo que necesitamos es una aula muy iluminada, muy iluminada y mejor con luz natural, para que el niño, este estudiante pueda por lo menos leer tus labios, en caso de que seas de la maestra, del profesor, y pueda ver todo lo gestual, el lenguaje corporal que tú muestras al momento de dar la clase. Entonces hay que trabajar en ello. Y ahí es donde más o menos ingresamos. Luego, lo que les decía hace rato, el lenguaje, las estrategias de comunicación. No solamente el lenguaje corporal es importante, el aula tiene que estar textuada, el aula tiene que estar graficada, donde se incorporen muchos elementos, muchos dibujos, imágenes propios a los contenidos que estás desarrollando. Entonces, hay que acompañar ese proceso, el desarrollo de un contenido con este material, ¿no? En cuanto a las estrategias de acceso, también hay un elemento que no quiero olvidarme, hay que trabajar con los padres de familia, y con los padres de familia de los niños normales, si es que va el término, hay que trabajar con ellos, hay que hacer un trabajo más o psicológico con los niños que están, niños regulares, normales, para poder trabajar el tema de la inclusión, ¿no? Y eso toman los psicólogos, más como. Luego hay que trabajar el tema de desarrollar estrategias de atención en los niños. Por ejemplo, hay que trabajar con la maestra, que tocarle el hombro al niño, por ejemplo, o
joven le estás diciendo, estás tratando de decir, presta atención. O sea, es básicamente aprender lenguaje de señas para la profesora por lo menos a nivel básico. Y eso hay que trabajarlo, ¿no? Luego se tiene, obviamente, más estrategias que puedas utilizar para lograr la atención de las personas. Pero fundamentalmente yo lo veo por ahí, desde la pequeña experiencia que he tenido, yo lo veo que es muy importante aprender el lenguaje de señas. Porque no solamente pasa por aprenderte el abecedario, pasa por aprenderte lo que les estoy poniendo acá. Primero, el lenguaje corporal. Debemos de, y cuando uno trabaja con este tipo de población, debemos de asumir o despertar el niño interno que tú tienes para poder hacer desde los gestos más grotescos hasta los gestos más amables. Y bueno, es uno que va creciendo ya con el tiempo, hasta hacer gestos nos olvidamos. ¿No? Entonces cuando estamos trabajando con profesores y maestros que son ya mayorcitos, se hace muy difícil, ¿verdad? Porque lo gestual es muy, muy importante con estos niños, este tipo de población, ¿sí? Y lo otro que tiene que ver con el aprendizaje, no solamente de aprender lo que les decía, todo el abecedario, ¿sí? Todo el lenguaje de señas. Eso implica aprender expresiones, implica aprender tipos de movimiento, implica aprender dentro del lenguaje de señas están estas ideas de concepto de tiempo, están muchas ideas o muchas formas de expresar ideas y oraciones completas, inclusive palabras completas, y no estar utilizando el alfabeto o el lenguaje de señas básicamente hace no pasa por ahí. Muchos creen que es, yo no voy a aprender esto, ya me lo sé así. No, no pasa por ahí. No pasa. Por ejemplo, cuando te dice el niño en estado de estómago, en la izquierda te estar en el pecho, en una forma de ese, y la derecha te está en tu estómago como que flotando. Entonces, cambia, se dan cuenta. No estamos hablando de unir palabras. Ese es uno de los grandes retos que se tiene en este trabajo de intervención con personas. Eso es lo que quería compartirles, comentarles. No sé si quieren hablar a alguien, no sé si quieren conversar. Podríamos pasar a la otra etapa si gustan. Yo en este momento ya he terminado, les voy a comentar cómo hemos trabajado con la compañera. Lo que a mí me ha facilitado es primero que yo conozco algunas señas y las clases, en el caso de la Universidad de Asunción para los veranos, la han habilitado como virtuales, son sesiones virtuales. Hemos pasado clases de 8 de la mañana hasta el mediodía y he tenido que utilizar, no os voy a mentir, he tenido que ambientar mi aula y o ambientar mejorar mi ambiente, añadir más luz, más iluminación. Me ha agarrado como les digo, sus lámparas de su cuarto de mi hija y he tenido que adaptar una especie de pedestal para ponerla delante mío y se vea todo mi rostro, esté muy iluminado. Primero. Segundo, cómo he trabajado con ella, he utilizado el lenguaje corporal gestual, yo conozco algunas señas, el lenguaje de señas, he aprendido algo, entonces algunas cosas las he explicado con el lenguaje de señas. ¿Sí? Tercero, he revisado en el internet qué más puedo hacer y he encontrado que, por ejemplo, el Meet te permite habilitar los subtitulados. No sé si ustedes si conocen los subtitulados.
pero miren, lo voy a habilitar ahorita en el Meet y se van a dar cuenta de a qué me hago referencia. Si ustedes pueden ver, ahí está. En el Meet te habilita el lenguaje de señas, perdón, la traducción o las letras, lo que estás hablando se escribe en el Meet. Si se han dado cuenta. A eso se llaman los subtitulados. Eso ha ayudado a la compañera. Ahorita estoy con otra computadora. En la otra computadora que yo utilizo, los subtitulados que ustedes están viendo en la parte inferior de la pantalla del Meet, estoy compartiendo ahorita. Estos subtitulados son, están en español, no están en inglés. Esto está en inglés porque está configurada la computadora en inglés, ¿sí? Lo otro es muy importante, esto también deben de saberlo, para trabajar o intervenir algún tipo de acompañamiento, intervención educativa con la población sorda. Es muy importante la velocidad de las palabras o del habla cuando tú estás hablando. No puedes hablar largo, o sea, es decir, de forma corrida. Tienes que hablar un poco pausadamente. Entonces, eso ayuda a que vía cámara la compañera, como estaba enfocado, además que eso me ha obligado a mí a habilitar la cámara. Porque ustedes saben que cuando se utiliza la cámara en el Meet o en alguna videoconferencia, la transmisión de datos se vuelve más lenta, entonces depende de tu internet. Entonces, y normalmente por eso lo bloqueo. Sin embargo, para este caso he tenido que habilitar la cámara y hacer que se me vea el rostro, las manos, por lo menos a partir de cintura para arriba, que se me vea. Y eso ha facilitado. Según, bueno, tercero o cuarto, lo que hemos hecho, como se fijan, hemos hecho una especie de plancito con ella y necesitábamos que ella presente su exposición, su trabajo, porque había que presentar avances, informes y todo eso. Entonces, la compañera lo ha hecho de dos formas. Una, de las formas en las cuales ha compartido la compañera o ha socializado con los demás, ha sido escribía sus ideas ella, ¿sí? Y podíamos ver, hemos utilizado el Jamboard, no sé si conocen el Jamboard, es una aplicación del Google en la cual la compañera vertía sus opiniones y Jamboard estaba conectado a todos los estudiantes podían ver el Jamboard cuando ella comunicaba. Lo otro que hemos utilizado en el caso de ella es el chat del Meet para poder leer sus apreciaciones, leer sus puntos de vista, ¿no? Entonces, le hemos habilitado a la compañera en cada oportunidad que le tocaba presentar sus avances, hemos permitido o hemos buscado a un traductor especializado en lenguaje de señas para que traduzca su exposición. Sí, entonces lo ha hecho y lo ha expresado a los compañeros y ha sido una experiencia muy interesante. ¿Sí? Segundo, por ejemplo, había que indicarle cómo tiene que hacer el examen, cómo tiene que entrar al sistema y todas esas cosas. Hemos tenido que trabajar con algunos estudiantes una especie de tutoriales con texto para que ella pueda leer el texto y poder, en vez de hacer un tutorial con voces, es decir, hablando, hemos hecho videos tutoriales donde se escribía las instrucciones, ¿no? Paso 1, debes de ingresar a este punto. Paso 2, debes de hacer esto. Paso 3, así. Entonces hemos ido facilitando, de modo, más que facilitando, hemos ido desarrollando, implementando una serie de estrategias que van a ayudar, digamos, a la comprensión de lo avanzado, de lo desarrollado.
Yo le veo en ese nivel la intervención educativa que podemos hacer en caso de tener la presencia de algún tipo de algún niño joven sordo en alguna unidad educativa. Hay muchos dispositivos, aplicaciones que se pueden utilizar, se puede trabajar, pero necesariamente se requiere de verdad de traductores, se requiere de un aprendizaje, digamos, un conocimiento por lo menos básico de lenguaje de señas para poder tú traducir. Nosotros hemos llevado al traductor, el traductor te cobra 25 bolivianos la hora, por si acaso. ¿No? Hemos tenido que contratar, se ha conectado y ha traducido. Pero eso ha sido más para las exposiciones, los momentos en los cuales ella tenía que exponer y presentar. Es un poco ese sentido más o menos de la intervención que hemos generado. Si se han dado cuenta, ha sido un poco más sencillo con ella porque Indira se llama, perdón, ya lo he dicho. Indira ha terminado indicándonos qué podemos hacer y eso ha facilitado mucho la intervención o el trabajo, digamos, el acompañamiento con ella. ¿No? Ella nos decía, habilitar, ella es la que nos ha dicho, habiliten los subtítulos en el Meet, cámbienlo de lenguaje, de lengua, ¿no? De inglés, ya no sé, ahora pongan el español, he tenido que configurar la computadora. Esa ha sido, digamos, la experiencia con el compañero. Y este tipo de experiencia que os estoy compartiendo no se aleja de aquello que yo he hecho en el Instituto Biológico hace varios años atrás, que tiene las mismas particularidades que esta, las mismas, ¿sí? Las mismas particularidades. Había una modalidad directa, había una modalidad indirecta. La modalidad indirecta, si bien era acompañada por los profesores del Instituto Biológico, ellos iban en calidad de especialistas a las unidades educativas, de acuerdo a sus tiempos, de su organización de tiempo, ayudaban, se tenía auxiliares y ellos también apoyaban, no era un apoyo, no era una cosa, una actividad, digamos, desde el trabajo del ministerio, no era una actividad más particular, más propia. Entonces, se ha tenido estas modalidades y en lo que hemos participado nosotros, la verdad, como intervención propiamente, en este caso ha sido muy parecido a lo del día, ¿no? Nos sentábamos en algunos casos y decíamos, a ver, porque hay algunos que tienen una deficiencia mental también, entonces también hay que identificar eso y en base a esa dificultad adicional hay que generarles planificaciones, hay que generarles actividad. Obviamente dentro de la planificación va a haber actividades, contenidos, materiales, recursos que se pueden utilizar en el caso de este niño o en el caso de algunos niños que presentan un poco de déficit mental, ¿no? Entonces, porque hay ese problema, por si acaso. No es que no solo escuchan, también tienen problemas a nivel mental y eso genera también más dificultades. En ese nivel es donde podríamos participar como una intervención propiamente, digamos, ¿sí? Más a nivel de organización, a nivel de planificación de las actividades, ¿no es cierto? En ese nivel. Porque después, otro tipo de intervención, yo no lo puedo visualizar, no hemos hecho otro tipo de intervención, era más intervención con la psicóloga trabajábamos con los padres de familia, y después trabajábamos en temas más de aceptación, de incorporar esta idea de identidad propio cultural del niño sordo, de una población sorda, a los padres también, porque en el fondo ellos también se convierten, cargan con esta dificultad, ¿no es cierto?, de la sordera de sus niños, entonces ellos también tienen que vivir en estas dos realidades, en estos dos mundos, un mundo normal y en un mundo donde existe la sordera. Entonces, ese tipo de intervención hemos trabajado. Más de ahí, no sé, yo no he podido avanzar en alguna intervención de otro tipo, ¿no? Ver desactivar los subtítulos. Bien, esas son los comentarios o lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen alguna consulta, alguna sugerencia, tal vez algún ajuste, algún comentario
a lo que les acabo de compartir. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Están ahí? Bueno, ya que nadie dice nada, ya que nadie opina, pues quedaremos ahí, ¿sí? Voy a, voy a tratar de, bueno, voy a compartir el video, la charla que hemos tenido el día de hoy, lo voy a pasar al ¿cómo se llama? En plataforma y ahí van a poder ver aquellas personas que no pueden ingresar, entonces pueden ver la charla o la conversación que hemos tenido. Dicho esto, y ya que nadie presta atención, yo los dejo. Ha sido un gusto, un placer hablar con ustedes. Entonces, los dejo, pues, ¿sí?